Capítulo segundo, el desarrollo histórico de la ciencia. La ciencia experimental moderna se desarrolló sistemáticamente a partir del siglo XVII en la Europa cristiana, y su progreso ha contribuido a crear nuevas circunstancias sociológicas y culturales que influyen de modo decisivo en la civilización actual. En este capítulo nos referiremos, en primer lugar, a la situación de la ciencia antes del siglo XVII, apartado 2, examinaremos después el origen y el desarrollo de la ciencia moderna a partir del siglo XVII, apartado 3, y aludiremos a las nuevas situaciones que se han creado a raíz de las principales revoluciones científicas del siglo XX, apartado 4. Dos elementos científicos en la antigüedad. En culturas antiguas como las de Babilonia y Egipto se realizaron algunos avances científicos, pero solamente en Grecia encontramos un primer desarrollo de ideas que pueden considerarse precursoras de la ciencia experimental en sentido moderno. En palabras de William C. Dampier, en los documentos de Babilonia y del Antiguo Egipto encontramos cierta estructuración de conocimientos empíricos, unidades y reglas de medición, aritmética elemental, calendario del año, comprobación de la periodicidad de ciertos acontecimientos astronómicos y hasta de los eclipses. Pero los primeros que sometieron esos conocimientos al análisis racional y trataron de establecer las relaciones causales que los enlazaban, y, en realidad, los primeros que crearon ciencia, fueron los griegos, y en concreto los filósofos naturalistas de Jonia. Por este motivo, centraremos nuestra atención en la ciencia griega y en su influencia posterior, analizando, a continuación, la síntesis que se realizó en la Edad Media entre ciencia, filosofía y teología. 2.1. Origen histórico de las ciencias en Grecia. Ciencia y filosofía fueron de la mano en sus orígenes. En la antigüedad se carecía de instrumentos precisos de observación y no se había desarrollado el método científico moderno, de modo que, por lo general, los fragmentos de ciencia empírica se encontraban mezclados con reflexiones de tipo filosófico y, con frecuencia, con especulaciones de dudoso valor. En esas circunstancias, el carácter especulativo de los griegos les llevó a plantear problemas y a proponer soluciones que fueron marcando el camino hacia la ciencia moderna. Comentaremos ahora algunos de esos logros, debidos tanto a los griegos como a autores de la época helenística antigua. Entre los problemas y soluciones que sirvieron para marcar pautas generales sin llegar a soluciones correctas puede mencionarse, de modo especial, la búsqueda de una teoría sobre la constitución de la materia. Los presocráticos se plantearon este problema y aportaron soluciones que, si bien eran diferentes y ninguna de ellas puede considerarse acertada, establecieron un camino que ya nunca se interrumpiría y que, en la época moderna, condujo a resultados satisfactorios. Ni el agua, tal como propuso Tales, ni los 4 elementos de Empédocles, ni siquiera los átomos de Leucipo y Demócrito pueden considerarse como soluciones correctas, sin embargo, establecieron una línea de investigación que no se interrumpió y que condujo, en la época moderna, a conocimientos bien establecidos sobre la composición de la materia, que correspondían en parte a las intuiciones cualitativas de los antiguos, tal como sucede especialmente en el caso de la teoría atómica. Hay que destacar, entre los resultados bien establecidos, los debidos al trabajo de Arquímedes, hacia 287 a 212 AC, quien es considerado como el científico más importante de la antigüedad. Puede decirse que es el creador de la mecánica, además de enunciar el principio que lleva su nombre, estudió con detalle el principio de la palanca y desarrolló ideas sobre el centro de gravedad. Sus obras se tradujeron al latín en 1544 y sirvieron como inspiración a pioneros de la ciencia moderna como Stavain y Galileo. También obtuvo importantes resultados en las matemáticas. Los pitagóricos insistieron en la importancia de la matemática para estudiar la naturaleza. Advirtieron que la Tierra es esférica y propusieron que la rotación diurna de los cielos podía explicarse de modo más sencillo suponiendo que es la Tierra la que gira en torno a sí misma. Eratóstenes, hacia 276 a 196 AC, sobre la base de la experiencia y el razonamiento, propuso una medida bastante aproximada del tamaño de la Tierra, de la longitud de la circunferencia terrestre. En el ámbito de la astronomía, Eratóstenes calculó con notable exactitud el ángulo que forma el eje de la Tierra con el movimiento aparente del Sol, la oblicuidad de la eclíptica. Ecfanto, uno de los últimos pitagóricos, propuso que la Tierra giraba en torno a su propio eje. Aristarco, hacia 320 a 250 AC, para explicar la aparente inmovilidad de las estrellas, afirmó acertadamente que deben encontrarse a distancias enormes de nosotros,
Además propuso un método correcto para determinar la relación entre las distancias del Sol y de la Luna a la Tierra, aunque no logró medidas correctas por falta de instrumentos adecuados, y concluyó que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, se impuso durante siglos la teoría geocéntrica que asociaba los planetas y las estrellas a esferas que giraban alrededor de la Tierra. Esta teoría fue propuesta por Eudoxo hacia el año 370 AC, fue desarrollada por Hiparco hacia el año 130 AC, y recibió de Ptolomeo, hacia los años 127 a 151 DC su forma definitiva que iba a durar hasta que, en el siglo XVI, Copérnico propuso su teoría heliocéntrica. Aristóteles se ocupó de muchas cuestiones científicas, y consiguió resultados importantes en el ámbito de la biología. Sus estudios sobre los animales han servido de base para los estudios científicos posteriores, y en algún caso constituyen ejemplos de aplicación rigurosa del método experimental, por ejemplo, su estudio del desarrollo del embrión de pollo. Sin embargo, en física experimental y en astronomía sus ideas dejaban mucho que desear, aunque no se le puede culpar de que algunos aristotélicos del Renacimiento, muchos siglos más tarde, todavía las defendieran y se opusieran a los resultados obtenidos mediante nuevos métodos. Además, la física de Aristóteles sirvió como base de las discusiones medievales y, en este sentido, incluso sus errores sirvieron para que se formulasen nuevas ideas que proporcionaron la base de la nueva ciencia del siglo XVII. El enorme impulso que experimentó el pensamiento en la Grecia antigua incluyó un notable desarrollo de la filosofía, la lógica, las matemáticas, y múltiples esfuerzos por estudiar la naturaleza. Así se establecieron unas bases que contribuyeron poderosamente, en los siglos XVI y XVII, al desarrollo sistemático de la ciencia experimental moderna. 2.2. La transmisión de la ciencia griega en el Alto Medioevo. Durante el auge del Imperio Romano se cultivaron las letras, el derecho y la técnica, pero el progreso científico fue muy escaso. Al declive del Imperio Romano siguieron varios siglos en los que Europa experimentó una decadencia muy notable, también en los aspectos científico y cultural. El impulso dado a las ciencias en la Grecia antigua repercutió en la cultura helenística y árabe. Durante varios siglos, la cultura árabe, que alcanzó su culmen entre los años 800 y 1100, recogió y desarrolló la herencia griega, y sirvió como puente entre la antigüedad y la Edad moderna. La influencia de los árabes en la Edad Media fue notable, e incluyó la transmisión de obras griegas que, de otro modo, podían haber permanecido olvidadas. Los árabes tradujeron obras griegas de la antigüedad y las asimilaron, haciendo posible de este modo la transmisión de la civilización antigua. Tradujeron, por ejemplo, los elementos de Euclides y el Almagesto de Ptolomeo. Esta obra recibió de los árabes el título por el que es conocida, sirviendo como transmisores de la matemática y la astronomía griegas, y realizaron aportaciones propias. Aunque no existía la química en el sentido moderno, los árabes realizaron trabajos en la alquimia cuyos resultados, acumulados durante siglos, sirvieron como base para el desarrollo de la química moderna siglos más tarde. El trabajo de los metales y la preparación de drogas formaban parte de esos estudios. Los alquimistas se propusieron objetivos utópicos, como la transmutación de los metales en oro y la preparación de un elixir capaz de curar todos los males. Pero esos objetivos les llevaron a conseguir algunos resultados científicos válidos. También la medicina y la física fueron cultivadas por los árabes, que influyeron en el desarrollo del método experimental. La posterior traducción de las obras árabes al latín facilitó el cultivo de la ciencia en la Edad Media. Entre 1125 y 1280 se realizó un importante trabajo de traducción del árabe al latín, especialmente en España. C. H. Haskins escribe: a estos traductores españoles debemos textos de Aristóteles, Ptolomeo, Euclides, de los médicos griegos, de Averroes, Averroes, de los astrónomos y matemáticos árabes, más todo un arsenal de astrología y, al parecer, también cierta cantidad de alquimia. También en los ámbitos de la filosofía y la teología fue notable el influjo de los árabes. Averroes, 1126 a 1198, representa la culminación de la filosofía árabe, y junto con el judío Maimónides, 1135 a 1204, nacido también en Córdoba, quien construyó un sistema escolástico judío, ejercieron una influencia notable en la escolástica medieval cristiana. 2.3. Relaciones entre ciencias, filosofía y teología en el saber medieval. Hacia los siglos IX y X comenzó a renacer la cultura en la Europa cristiana.
Llegó un momento en que las escuelas monásticas y catedralicias resultaron ya insuficientes para la enseñanza, y entonces surgieron nuevas escuelas que darían lugar a las primeras universidades. Bolonia, París, Oxford y Cambridge se contaban entre ellas. En los estudios universitarios medievales, la teología ocupaba el lugar central. Existían también facultades de medicina y de derecho, y para cursar cualquiera de estos estudios se exigían estudios previos en la Facultad de Artes, que comprendía tanto la filosofía como los elementos de las ciencias, tales como matemáticas y astronomía. El saber medieval realizó una importante síntesis entre los elementos filosóficos y científicos de la antigüedad, enriquecidos con las contribuciones de los árabes y los judíos, con la teología cristiana. En el siglo XIII se redescubrió a Aristóteles, se tradujeron al latín sus obras completas, primero desde el árabe y después desde el original griego. Robert Grosseteste, 1175 a 1253, canciller de Oxford y obispo de Lincoln, importó libros griegos e invitó a sabios griegos del Imperio bizantino a establecerse en Inglaterra para traducir esos libros. Además se interesó por la óptica y propuso una interpretación del arco iris. Su discípulo Roger Bacon, 1214 a 1292, franciscano, sostuvo que la Tierra es redonda y sugirió que se podría circunnavegar, lo cual no se realizó hasta 3 siglos después. Advirtió deficiencias en el calendario, continuó los trabajos de Grosseteste en óptica, se interesó por la alquimia y, en cuanto al método científico, afirmó la impetuosidad de las matemáticas y la experimentación para el progreso de las ciencias. La síntesis escolástica entre las ciencias, la filosofía y la teología alcanzó su máxima expresión en el siglo XIII, sobre todo con los dominicos San Alberto Magno, 1206 a 1280, y su discípulo Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Alberto Magno realizó un trabajo enciclopédico, uniendo los elementos aristotélicos, judíos y árabes en una síntesis que incluía todos los conocimientos entonces disponibles sobre las ciencias naturales, a cuyo progreso también contribuyó. Tomás de Aquino no realizó contribuciones a las ciencias naturales, pero formuló una síntesis filosófico-teológica de enorme fuerza, en donde cada uno de los distintos saberes es respetado en su autonomía propia, y estimuló poderosamente el trabajo intelectual posterior, en el que ocupaba un lugar central la idea de un mundo racional e inteligible. 2.4. Ciencia y sabiduría en Tomás de Aquino. La filosofía de la ciencia de Tomás de Aquino se encuentra, principalmente, en sus comentarios al De Trinitate de Boecio y a los analíticos posteriores de Aristóteles. En líneas generales, Tomás de Aquino se sitúa en la línea de Aristóteles, pero en este campo como en otros, integra las ideas aristotélicas en un contexto más amplio y profundo. Aristóteles mostró un vivo interés por las ciencias naturales y dedicó una gran atención al estudio de los vivientes, que era el ámbito de la naturaleza más asequible a los medios conceptuales e instrumentales de que se disponía en la antigüedad. Tomás de Aquino comentó las obras de Aristóteles dedicadas al estudio de la naturaleza, pero él mismo no realizó estudios de este tipo. Sin embargo, la profundidad que le proporcionaba su sutileza lógica y su perspectiva metafísica le permitió proponer una gran síntesis de los saberes y algunas observaciones particulares de gran interés para la epistemología moderna. Entre estas últimas se puede destacar que Tomás de Aquino advirtió claramente el carácter hipotético de las teorías astronómicas antiguas. En su comentario al Decaelo de Aristóteles, alude a los intentos de establecer una teoría astronómica sobre el movimiento de los planetas, y comenta en concreto las propuestas de Eudoxio, Calipo y Aristóteles, que se habían visto obligados a complicar el sistema de las esferas celestes para dar cuenta de las variaciones en el movimiento de los planetas. Advierte que muchas de esas complicaciones no encuentran justificación en la física aristotélica, y también alude a las excéntricas y los epiciclos introducidos por Hiparco y Ptolomeo. Tomás de Aquino relativiza esas teorías astronómicas, señalando las diferencias que existen entre ellas, y escribe: no es necesario que las hipótesis que ellos, los astrónomos, han propuesto sean verdaderas. En efecto, aunque esas hipótesis permitan salvar los fenómenos observables, sin embargo no es necesario decir que son verdaderas, porque quizás los fenómenos referentes a las estrellas se puedan explicar de algún otro modo que todavía no conocemos. En la misma obra ya había expuesto una consideración semejante con anterioridad, al discutir si todos los cuerpos celestes se mueven circularmente, alude a las opiniones de Aristóteles, Hiparco y Ptolomeo, subraya que se trata de intentos de explicar los fenómenos observables, y concluye: por tanto,
Esto no está demostrado, sino que es una cierta hipótesis. En un contexto completamente diferente, hablando en la Suma Teológica acerca de nuestro conocimiento de las personas divinas, Tomás de Aquino se refiere también al carácter hipotético de las teorías astronómicas. Dice que existen dos tipos de argumentos en favor de algo. El primero consiste en probar de modo suficiente la verdad de un principio de donde se deriva, y el segundo, en cambio, consiste en mostrar que, admitido lo que se intenta probar, de ello se siguen determinados efectos. Es lo que sucede en la astronomía, cuando se formulan hipótesis y, a partir de ellas, se intenta explicar las apariencias sensibles acerca de los movimientos de los cuerpos celestes. Y añade, pero esta explicación no constituye una prueba suficiente, porque quizás esas apariencias también podrían explicarse mediante otra teoría. Pierre Duhem afirmó que estos principios permitieron a los autores de la Baja Edad Media utilizar sin escrúpulos las hipótesis de Ptolomeo, a pesar de que su metafísica era contraria a ellas. Cita como ejemplo un texto de Jean de Handun, de la Universidad de París, escrito en 1330, y lo hace en una obra a cuyo título antepuso, en griego, la frase, salvar las apariencias. Se trata de una frase clásica utilizada desde la antigüedad para designar aquellas teorías que proponemos para dar cuenta de los fenómenos observados sin pretender que sean verdaderas. La tesis de Duhem es que las teorías físicas tienen como finalidad principal, salvar las apariencias, sin negar, por ello, que la ciencia proporcione un conocimiento auténtico de la realidad. Este problema se encuentra en el centro de la epistemología contemporánea. Por el momento, basta señalar que Tomás de Aquino era consciente de la existencia del problema, que saltó al primer plano cuando, en el siglo XVII, se discutió la validez de la teoría heliocéntrica propuesta por Copérnico en 1543, que implicaba un cambio profundo en la cosmovisión generalmente aceptada. Aunque la ciencia experimental estaba poco desarrollada en la época de Santo Tomás, la síntesis tomista proporciona un marco válido para la integración de los saberes en nuestra época, ya que permite integrar de modo armónico la teología, la filosofía y las ciencias particulares. En efecto, respeta la distinción de los distintos ámbitos del saber y su autonomía propia, y al mismo tiempo proporciona una perspectiva metafísica que sirve de fundamento para los distintos tipos de conocimiento. Sin duda, la filosofía de la ciencia debe incluir en la actualidad aspectos que se han desarrollado junto con el progreso científico de los últimos siglos, pero los principios filosóficos del tomismo permiten formular una epistemología que reconoce el valor del conocimiento científico y afirma, frente al relativismo y el pragmatismo tan difundidos en nuestros días, la existencia de una verdad científica que se integra dentro del saber sapiencial propio de la metafísica y de la teología. 3. Origen y desarrollo de la ciencia moderna. La ciencia moderna se desarrolló sistemáticamente, como una empresa autosostenida cuyo progreso ya no ha cesado, desde que se consiguió combinar las matemáticas y la experimentación para elaborar un conocimiento que, por una parte, se formula con precisión matemática y, por la otra, se somete a control experimental. El nacimiento de la ciencia experimental moderna fue el resultado de la revolución científica del siglo XVII. Pero esa revolución culminó un lento proceso que se desarrolló durante siglos. Examinaremos ahora los precedentes inmediatos de esa revolución, sus aspectos principales, y las direcciones en que se ha desarrollado desde entonces la ciencia experimental. 3.1. Raíces tardomedievales de la ciencia moderna. Con frecuencia se presenta la revolución científica del siglo XVII como un acontecimiento abrupto, que tuvo lugar de pronto, y a veces se afirma que tuvo lugar precisamente cuando el pensamiento humano consiguió librarse del yugo de la metafísica y de la religión, que durante siglos, y especialmente en la Europa cristiana medieval, impidieron el desarrollo de las ciencias naturales. Sin embargo, este cliché no corresponde a los hechos históricos, tal como ha sido puesto de manifiesto por los estudios históricos realizados en el siglo XX, comenzados por el físico Pierre Duhem, 1861 a 1916, y continuados por muchos otros autores. Estos estudios han revelado que la revolución científica del siglo XVII fue posible, entre otros factores, porque durante los siglos precedentes se realizaron muchos estudios que prepararon el terreno para las nuevas ideas. También se suele aceptar que, de hecho, el cristianismo ejerció un influjo positivo en el nacimiento de la ciencia moderna, porque proporcionó una matriz cultural que estimuló el trabajo científico. En efecto, el cristianismo subraya que el mundo, como obra de un Dios personal infinitamente sabio,
es racional y posee un orden que puede estudiarse de modo científico, y también subraya que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es capaz de conocer el orden natural y tiene, además, el mandato divino de conocer y dominar la naturaleza. Entre los estudios que prepararon la revolución científica destacan los que se realizaron, en el siglo XIV, en Oxford y en París. En Oxford la tradición de Grosseteste y Bacon fue continuada, en el siglo XIV, por autores como Richard Swainhead, John Dumbleton, Thomas Bradwardine y William Heytesbury. Destaca la representación matemática del movimiento formulada por Bradwardine, y el teorema de la velocidad media de Heytesbury, conocido también como teorema del Mercalli, que desempeñó un papel importante en la formulación de la ley de caída de los graves de Galileo y, por tanto, en los comienzos de la física moderna. En París destacan, en esa época, Jean Buridan, 1300 a 1385, y Nicole Ursma, 1325 a 1382. Buridan intentó explicar el movimiento mediante su teoría del impetus, o impulso comunicado a un proyectil cuando es lanzado, que se aplica también a la caída de los cuerpos bajo la acción de la gravedad. Este concepto sirvió para formular la noción de inercia. Ursma realizó importantes aportaciones a las matemáticas, a la representación geométrica de las cualidades, cuestión de gran importancia para la nueva física, a la ley del movimiento acelerado, a la caída de los graves. Utilizó incluso una figura geométrica idéntica a la que utilizó Galileo unos 3 siglos más tarde, a la teoría del impetus, y al universo en su conjunto, rotación de la Tierra. La física de Aristóteles y la astronomía de Ptolomeo fueron generalmente admitidas todavía durante bastante tiempo, pero se iban abriendo paso nuevos conceptos que proporcionaron la base que hizo posible que más tarde surgieran la astronomía de Copérnico y la física de Galileo. Thomas Kuhn ha escrito, el propio ardor con que eran estudiados los textos de Aristóteles garantizaba la rápida detección de las incongruencias de su doctrina o de sus demostraciones, incongruencias que muchas veces se convirtieron en el fundamento de nuevas realizaciones creativas. Los eruditos medievales apenas habían entrevisto las novedades astronómicas y cosmológicas que pondrían sobre el tapete sus sucesores de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, ampliaron el campo de la lógica aristotélica, descubrieron errores en sus razonamientos y rechazaron un buen número de sus explicaciones a causa de su desajuste con las pruebas proporcionadas por la experiencia. Paralelamente, forjaron un buen número de conceptos e instrumentos que se revelaron esenciales para los futuros logros científicos de hombres como Copérnico o Galileo. Y William Dampier, cuyos juicios no son demasiado favorables a la Edad Media, ha escrito de los escolásticos. Sin embargo, su intelectualismo racional mantuvo vivo y hasta intensificó el espíritu de análisis lógico, mientras que su axioma de que el hombre podía comprender a Dios y al mundo inyectó en las mejores cabezas de la Europa occidental la creencia inapreciable, aunque inconsciente, en la regularidad y uniformidad de la naturaleza, sin la cual nunca se hubiera intentado la investigación científica. Se suele admitir que el nominalismo medieval favoreció también el nacimiento de la ciencia moderna, ya que insistía en la contingencia del mundo y, por tanto, en la necesidad de la observación y de la experimentación para conocerlo. Pierre Duhem llegó a proponer el 7 de marzo de 1277 como fecha fundacional de la ciencia moderna. Es la fecha del decreto en el que el obispo de París, Esteban Tempier, censuró 219 proposiciones relacionadas con el aristotelismo averroísta, entre ellas algunas que afirmaban que todo lo que sucede en el mundo sucede de modo necesario, y que Dios no pudo crear un mundo diferente del que existe. La insistencia en la libertad de Dios al crear y, por tanto, en la contingencia del mundo, subrayaba que no podemos deducir por meros razonamientos, prescindiendo de la observación empírica, cómo es el mundo, y, por tanto, estimuló el estudio empírico del mundo. Sin embargo, la insistencia en la contingencia del mundo también podía obstaculizar el estudio científico. Por ejemplo, cuando Galileo intentó defender la teoría de Copérnico, debió enfrentarse a la objeción según la cual nunca se podría demostrar la verdad de esa teoría, porque Dios podría haber dispuesto todo de un modo diferente a lo que tal teoría afirma, haciendo, no obstante, que los fenómenos observados fuesen los mismos. Esta objeción subraya, con razón, la dificultad lógica que existe cuando deseamos pasar de los efectos observados a las causas verdaderas. Pero la investigación científica supone que existe una cierta necesidad en el mundo, aunque se trate de una necesidad relativa, compatible con la libertad divina y con la contingencia del mundo. En definitiva,
la ciencia experimental moderna supone que existe un orden natural estable que puede ser conocido por nosotros. Este supuesto es una condición necesaria para la existencia y el ulterior progreso de la ciencia. El cristianismo favoreció la aceptación de este supuesto durante muchas generaciones, y afirmó, al mismo tiempo, la contingencia del orden natural, conduciendo a admitir que, para conocer la naturaleza, debemos recurrir a la observación empírica. De este modo, creó una matriz cultural cristiana, que empapó una amplia época histórica y favoreció el nacimiento de la ciencia experimental moderna. 3.2. El nacimiento de la ciencia matematizada y experimental moderna. La revolución científica del siglo XVII se centró en torno a la astronomía, a la mecánica, y a las relaciones entre ellas. Comenzó cuando Nicolás Copérnico, 1473 a 1543, propuso la teoría heliocéntrica según la cual la Tierra no se encontraba inmóvil en el centro del universo, sino que es un planeta más que, como otros planetas del sistema solar, gira en torno al Sol. Copérnico expuso su teoría en su obra acerca de las revoluciones de las órbitas celestes, publicada cuando su autor se encontraba a punto de morir en 1543. Copérnico continuaba admitiendo que los planetas se mueven en órbitas circulares. Siguiendo a Copérnico y utilizando los datos astronómicos obtenidos por Tycho Brahe, 1546 a 1601, y Johannes Kepler, 1571 a 1630, descubrió que los planetas describen elipses en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, y formuló las relaciones cuantitativas contenidas en sus famosas tres leyes sobre el movimiento de los planetas. Galileo Galilei, 1564-1642, realizó importantes descubrimientos al observar la Luna, Venus, Júpiter y el Sol con el recién inventado telescopio, criticó los aspectos caducos de la física de Aristóteles y argumentó en favor del sistema de Copérnico, aunque no consiguió proporcionar pruebas concluyentes en su favor, y contribuyó al desarrollo de la nueva ciencia de la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Isaac Newton, 1642 a 1727, publicó en 1687 sus Principios matemáticos de la filosofía natural, donde desarrolló la mecánica de modo completamente moderno y formuló la ley de la gravedad, que explica las trayectorias elípticas de los planetas en torno al Sol y muchos otros fenómenos. Con Newton la física moderna se consolidó definitivamente. Otras ramas de la física se desarrollaron a partir de ese momento. La óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz, recibió un gran impulso del propio Newton. Su obra óptica fue publicada en 1704, y en el siglo XIX se mostró que la luz visible es una radiación electromagnética que ocupa solamente una pequeña parte del espectro de esas radiaciones. El camino para llegar ahí pasó por el descubrimiento de todo un conjunto de fenómenos y leyes particulares referentes a la electricidad, al magnetismo, y a la relación entre ambos. Hans Christian Ørsted, 1777 a 1851, físico danés, mostró en 1820 que una corriente eléctrica produce un campo magnético alrededor del hilo por donde circula. Este descubrimiento provocó una gran actividad en esa área. El francés André-Marie Ampère, 1775 a 1836, realizó, en el transcurso de ese mismo año, un cierto número de descubrimientos, por ejemplo, mostró cómo se atraen y repelen hilos paralelos por los que circula electricidad, pero realizó su contribución principal en 1827, al formular la ley que lleva su nombre, que relaciona la fuerza magnética entre dos hilos con el producto de las corrientes que fluyen por ellos y con el inverso del cuadrado de la distancia entre ellos. El inglés Michael Faraday, 1791-1867, realizó en 1821 experimentos que se consideran como la invención del motor eléctrico. Además, en 1831 mostró que un campo magnético produce una corriente eléctrica, y usando en este contexto su idea de líneas y campos de fuerza creó la teoría clásica de campos. En ese mismo año construyó el primer generador eléctrico, y formuló en 1834 las leyes de la electrólisis, sentando así las bases de la electroquímica. A partir de estos descubrimientos sobre la electricidad y el magnetismo, el escocés James Clerk Maxwell, 1831 a 1879, formuló en 1864 las ecuaciones básicas que constituyen la teoría del electromagnetismo, consolidando esa disciplina y haciendo posibles las aplicaciones prácticas, ondas electromagnéticas, que se encuentran en la base de muchos avances ulteriores. Heinrich Hertz,
1857 a 1894, produjo por primera vez, en 1888, ondas de radio. Otras ramas de la física, como la acústica y la termodinámica, alcanzaron también su madurez en la misma época. A medida que se desarrollaba la física, la química, que se basa en la física y le añade sus propias perspectivas y técnicas, también se fue consolidando. Los antiguos estudios de alquimia proporcionaron resultados que sirvieron, por ejemplo, para el progresivo descubrimiento de los elementos químicos a lo largo del siglo XVIII. Antoine Lavoisier, 1743 a 1794, suele ser considerado como padre de la química, realizó importantes contribuciones, que se encuentran expuestas en su Tratado Elemental de Química, 1789, obra que ejerció una influencia en la química comparable a la que ejerció la obra de Newton en la física un siglo antes. A comienzos del siglo XIX, John Dalton, 1770-1831, formuló en 1808 la teoría atómica moderna, que todavía consideraba que la materia se componía de pequeñas esferas indivisibles. Esa teoría se fue consolidando a lo largo del siglo y ha llegado a ser una de las grandes columnas de la ciencia experimental, aunque los átomos reales nada tengan de indivisibles. El progreso en la física y en la química hizo posible el desarrollo de la biología moderna. Los estudios con el microscopio a partir del siglo XVII abrieron nuevos horizontes. La teoría de la célula, formulada por Jacob Schleiden, 1804-1881, y Theodor Sivan, 1810 a 1882, en 1838 a 1839, se encuentra en el centro de ulteriores avances, en los que también ha desempeñado un importante papel la teoría de la evolución, formulada con diferentes variantes por Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829, en 1809, y por Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913, y Charles Darwin, 1809 a 1882, en 1858 y 1859. En 1865, Gregor Mendel, 1822 a 1884, publicó sus leyes de la herencia biológica, que permanecieron ignoradas hasta su redescubrimiento en 1900 y que constituyen la base de la genética, una de las ramas más importantes de la biología. El enorme desarrollo de la ciencia experimental a partir del siglo XVII se explica por la peculiar combinación de matemáticas y experimentación. Las matemáticas proporcionan un instrumento muy preciso que permite obtener enunciados y demostraciones teóricas rigurosas y, además, relacionar todo ello con los resultados de experimentos y mediciones. En el siglo XVII, esa combinación de matemáticas y experimentación encontró un camino viable que ha conducido a un progreso cada vez mayor hasta el momento actual. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de un enorme desarrollo de las ciencias y de las aplicaciones tecnológicas que se derivan de ellas, y ese progreso tuvo importantes consecuencias filosóficas. La revolución científica del siglo XVII no carecía de precedentes. Fue posible gracias al trabajo previo, tanto teórico como empírico, desarrollado durante muchos siglos. Sin embargo, significó la consolidación de un nuevo modo de aproximarse a la naturaleza. El aspecto principal de la nueva ciencia consistía en combinar las demostraciones teóricas con la experimentación, buscando un conocimiento que pueda servir como base para el dominio de la naturaleza. Las teorías de la ciencia experimental se prueban recurriendo no solo a argumentos teóricos, sino también a los resultados de experimentos repetibles, de modo que el control experimental es una parte esencial de la nueva ciencia. El desarrollo sistemático de la ciencia experimental a partir del siglo XVII significó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y sus consecuencias, tanto en el nivel teórico como en el práctico, no han cesado de aumentar desde entonces. El ideal antiguo de ciencia, centrado en torno al conocimiento demostrado, se combinó con el ideal del control de la naturaleza, y se logró una combinación que anteriormente solo existía en pequeña medida. Esa novedad, junto con el desarrollo fragmentario de la nueva ciencia, que impedía hacerse una idea adecuada de su significado, explica las polémicas que rodearon el nacimiento de la nueva ciencia en el siglo XVII y que, desde entonces, han acompañado a su ulterior progreso. Aludiremos a continuación a algunas de ellas, que han tenido un significado especialmente importante en la interpretación de la ciencia experimental y cuyas consecuencias han perdurado hasta nuestros días. 3.3. La visión científica de la Ilustración.
El nacimiento moderno de la ciencia experimental en el siglo XVII fue acompañado por fuertes polémicas contra la filosofía natural antigua, que estaba centrada principalmente en cuestiones filosóficas pero contenía, a la vez, especulaciones científicas que, por lo general, fueron superadas por la nueva ciencia. El ambiente polémico y el desarrollo gradual de la ciencia experimental, cuyo progreso se realizó, como es lógico, de modo muy fragmentario, influyeron en la existencia de malentendidos que impidieron advertir cuál era el significado y el alcance real de la nueva ciencia. Esos malentendidos llegaron a ser importantes en la época de la Ilustración, que comenzó en el siglo XVII en Inglaterra con Locke y los deístas, y se extendió a lo largo del siglo XVIII, el siglo de las luces, a casi toda Europa, especialmente Francia, Escocia y Alemania. El nombre mismo pretendía señalar la oposición frente a la Edad Oscura, representada por la Edad Media. Se subrayaba, con un tinte optimista, la capacidad de la razón y de la experiencia para hacer frente a todo tipo de problemas, reduciendo la religión a un denominador común natural de tipo deísta o adoptando, en ocasiones, posturas francamente materialistas. Se criticaba la religión sobrenatural y el recurso a la autoridad y, en las versiones más radicales, la religión era identificada con la superstición. Al mismo tiempo, se iba consumando la separación entre la religión y el mundo profano, se subrayaban los ideales de una sociedad liberal y secular. Kant suele ser considerado como uno de los principales exponentes de la Ilustración. Una de las realizaciones principales de la Ilustración francesa fue la Enciclopedia, editada por Diderot y d'Alembert, entre cuyos colaboradores se contaban Holbach, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Tuvo que afrontar prohibiciones debido a su tono anticlerical, pero fue publicada en su versión final en 1772, con un total de 28 volúmenes. Debido a la importancia de esa empresa, a los autores pertenecientes al ámbito de la Ilustración se les suele denominar no solo ilustrados, sino también enciclopedistas. Aunque las ideas de la Ilustración se centraban en torno a la naturaleza humana y a la sociedad, se encontraban influidas por el gran desarrollo alcanzado por la ciencia experimental, que parecía proporcionar una base para afirmar que la humanidad había llegado a su mayoría de edad y podía prescindir de los apoyos sobrenaturales tradicionales, apoyándose en la razón para conseguir su emancipación definitiva. A medida que se afianzó el progreso científico, adquirió mayor fuerza el cientificismo, que considera a la ciencia como el único conocimiento válido o como modelo de todo conocimiento. Por otra parte, en el siglo XVIII comenzaron a desarrollarse las ciencias humanas y sociales que, desde el principio, se plantearon como una aplicación a las realidades humanas del método científico que tantos éxitos proporcionaba a las ciencias naturales. Sin duda, en la Ilustración se destacaron valores positivos que, de hecho, se desarrollaron en Occidente gracias, en buena parte, a la influencia del cristianismo. Este es el caso, por ejemplo, de la fraternidad entre todos los hombres, de la igualdad radical entre ellos, de la dignidad de la persona con la consiguiente afirmación de la conciencia y de la libertad, y del valor de la ciencia experimental, en cuyo desarrollo también influyeron las ideas cristianas sobre la racionalidad del mundo y la capacidad humana para conocerlo. Sin embargo, la oposición al cristianismo provocó que esos valores se presentaran como independientes de la religión e incluso como opuestos a ella, y que los malentendidos en torno a la relación entre ciencia y religión se multiplicaran. Todavía en la actualidad se repite el viejo cliché de la presunta oposición entre ciencia y religión, presentando el ideal de la Ilustración como un producto de la revolución científica que fue posible gracias a la oposición a la religión organizada, a la revelación y al dogma, aunque, al mismo tiempo, se deba reconocer, como un hecho histórico cierto, la influencia positiva del cristianismo en el desarrollo de la ciencia experimental. Este cliché es artificial y, para sobrevivir, necesita deformar la imagen auténtica de la ciencia. Esto es lo que sucedió con sus versiones positivistas, que llevaron el cientificismo hasta el extremo y, de este modo, facilitaron que se advirtieran sus contradicciones y se pusiera de relieve su debilidad. 3.4. El positivismo y el neopositivismo. El cientificismo, que lleva a la exaltación de la ciencia como contraria a la metafísica y a la religión, y la aplicación del método de la ciencia natural a las ciencias humanas, adquirieron una influyente formulación con el positivismo de Augusto Comte, 1798 a 1857, que es uno de los fundadores de la sociología moderna y pretendía conseguir una reorganización de la sociedad basada en la perspectiva científica.
El positivismo de Comte afirma que la ciencia, positiva, se limita a relacionar hechos observables, evitando toda especulación metafísica y religiosa. De este modo, si bien se afirma que la ciencia es la máxima expresión del conocimiento, se limita su alcance a establecer relaciones entre fenómenos observables, algo que es demasiado pobre para dar una imagen de la ciencia tal como existe en la realidad. De hecho, la ciencia experimental proporciona muchos conocimientos sobre dimensiones de la realidad que se encuentran muy alejadas de las posibilidades de observación, y, por otra parte, no es el juez último del conocimiento humano, más bien se apoya en una racionalidad humana que constituye un supuesto o condición necesaria para que la ciencia sea posible. El neopositivismo, también denominado empirismo lógico, fue una reedición del positivismo en el siglo XX. Fue propuesto por los miembros del Círculo de Viena, que publicaron su manifiesto programático en 1929. Su objetivo central era concentrarse en el análisis lógico del lenguaje científico, pero este objetivo venía concebido de un modo fuertemente crítico y negativo con respecto a la filosofía. En efecto, afirmaban que la filosofía debía reducirse a la clarificación del lenguaje científico, y proponían, en consecuencia, la eliminación de la metafísica, y, en general, de todo pensamiento de tipo metafísico en su sentido clásico, incluida la teología. La ciencia empírica sería el único conocimiento válido de la realidad. El neopositivismo se presentaba como si fuese una consecuencia del progreso de la ciencia y de la lógica, afirmaba que se podía mostrar que todo conocimiento válido referente a hechos reales se contiene en la ciencia empírica y solamente en ella. Sin embargo, los neopositivistas nunca consiguieron probar esa tesis, las diferentes versiones de su principio de significación, tenían demasiados puntos flacos, como sucede en general a toda posición cientificista. En efecto, la tesis según la cual solo es válido el conocimiento proporcionado por las ciencias, no es una conclusión de ninguna ciencia concreta y, por tanto, es contradictoria. Paradójicamente, el mismo cientificismo que presenta a la ciencia como la expresión máxima de las posibilidades humanas, está cavando la fosa para el pensamiento humano, ya que lo conduce a callejones sin salida y no puede explicar el valor del conocimiento humano. La ciencia experimental moderna representa, sin duda, uno de los mayores logros de la humanidad. En la actualidad, por lo general, los científicos suelen ser conscientes de los límites de su ciencia. Sin embargo, la mentalidad positivista se ha difundido ampliamente desde el siglo XIX y continúa influyendo en la actualidad. Este hecho se puede deber, en parte, a los excesos de posiciones que, desde el extremo opuesto, han negado el valor de la ciencia o han pretendido manipularla a su antojo, como sucedió en el siglo XIX con las formas extremas del idealismo. 3.5. La revolución biológica. El extraordinario desarrollo de la ciencia experimental desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX afectó, sobre todo, a las ciencias físico-químicas. En consecuencia, también la filosofía de la ciencia se centró en torno a ellas. Por este motivo, muchas polémicas se centraron alrededor del mecanicismo, que pretendía explicar toda la realidad reduciéndola a modelos físicos mecánicos, como si fuese un conjunto de piezas yuxtapuestas. Sin embargo, a medida que progresaron los conocimientos físico-químicos y los medios de observación, pudo desarrollarse la biología, de tal modo que las ciencias biológicas han pasado a ocupar un lugar cada vez más central en el panorama científico. Una de las manifestaciones principales de la revolución biológica es la teoría de la evolución, que fue formulada, con diversas modalidades, desde comienzos del siglo XIX. Aunque subsisten muchas incertidumbres en torno a la evolución, se han ido acumulando diferentes pruebas que avalan la existencia del hecho evolutivo en general, y la imagen evolutiva se ha extendido también a las ciencias físico-químicas, dando lugar a las teorías de la evolución del universo. La teoría de la evolución ha provocado muchas discusiones que, en ocasiones, se complican porque se mezcla la teoría científica con interpretaciones ideológicas. En el ámbito científico, la teoría de la evolución afirma que los seres actuales provienen, mediante transformaciones biológicas, de otros vivientes más primitivos, y así sucesivamente, de tal modo que existiría una gran cadena evolutiva en la cual, a partir de la materia no viviente, se habrían originado los primeros vivientes y, a partir de ellos, formas de vida cada vez más complejas. Además, se proponen mecanismos que explicarían esos procesos naturales. En ese terreno,
la teoría de la evolución debe juzgarse con los mismos criterios que cualquier otra teoría científica, analizando su capacidad explicativa y predictiva, valorando la variedad de pruebas independientes, y examinando su congruencia con otras teorías bien confirmadas. En ese nivel, que es el propio de una teoría científica, la evolución no se opone a la existencia de dimensiones que, por principio, caen fuera de las posibilidades del control experimental. Por tanto, nada puede decir sobre la existencia de dimensiones espirituales en la persona humana, o sobre la existencia de un Dios creador que dirige con su providencia el proceso evolutivo. Sin embargo, en ocasiones se utiliza la teoría de la evolución para negar la existencia del alma humana espiritual, la existencia de un Dios creador, o la existencia de la providencia divina que actúa según un plan. Dado que estas cuestiones caen fuera de las posibilidades del método de la ciencia experimental, la negación del alma, de Dios o del plan divino no pueden basarse en la ciencia, y cuando esa negación se presenta, como a veces sucede, como si fuese una conclusión científica, asistimos, en realidad, a una deformación pseudocientífica, que presenta como ciencia algo que no lo es. La ciencia adopta perspectivas particulares que no agotan lo que podemos conocer sobre la realidad. En el caso a que nos estamos refiriendo, el estudio científico de la evolución debe respetar los problemas filosóficos o teológicos que caen fuera de las fronteras de la ciencia experimental. El progreso de la biología es muy importante para la filosofía de la naturaleza. En efecto, los vivientes son los seres naturales más importantes y más complejos. La imagen de la naturaleza que se obtenía a partir de la física era una imagen muy incompleta. El mecanicismo, que solía presentarse como asociado a la física clásica, proporcionaba una imagen deformada de la naturaleza. El enorme progreso de la biología ha permitido obtener una nueva imagen mucho más realista. En la actualidad, la filosofía de la naturaleza cuenta con una cosmovisión científica que aventaja en mucho a las cosmovisiones precedentes, tanto en unidad como en profundidad, ya que comprende tanto los seres inanimados como los vivientes, así como las relaciones entre ambos grupos. Todo ello ha tenido importantes consecuencias también en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Anteriormente la epistemología se encontraba demasiado centrada en problemas relacionados con las teorías abstractas de la física matemática. Problemas típicos que se planteaban eran, por ejemplo, las preguntas sobre el sentido real de los modelos físicos abstractos, o sea, la realidad de las construcciones científicas. Este problema sigue existiendo, pero la biología estudia entidades y procesos concretos que poseen un nivel notable de organización, y nos ayuda a reconocer que la ciencia experimental proporciona un conocimiento auténtico de la realidad. De este modo se superan muchas dificultades que parecían basarse en la ciencia experimental, pero que eran, más bien, una consecuencia del estado de la ciencia en una época determinada. Por otra parte, el progreso de la biología ha planteado también, de modo especialmente vivo, problemas acerca del lugar que ocupa lo biológico en el ser humano. De la misma manera que el éxito de la física pareció apoyar, en los siglos XVII y XVIII, las explicaciones mecanicistas de la naturaleza y del ser humano, la teoría de la evolución, junto con el éxito de la genética y de otras ramas de la biología, ha parecido favorecer, en la época más reciente, ideas reduccionistas sobre el ser humano, solo que, en esta ocasión, se trata de un reduccionismo biológico que pretende explicar las dimensiones espirituales y culturales como cualidades que, en último término, serían un simple resultado de las dimensiones biológicas y no añadirían nada realmente nuevo. Compete a la filosofía de la ciencia mostrar el auténtico alcance de las explicaciones biológicas de modo que se puedan superar los inconvenientes de este nuevo tipo de reduccionismo. Por ejemplo, la reflexión epistemológica muestra que la ciencia experimental en general y la biología en particular se apoyan en un realismo epistemológico que constituye una condición necesaria para la existencia y el progreso de la ciencia, y este realismo incluye la capacidad de evidencia, de autorreflexión, de conocimiento de la verdad, de interpretación, de creatividad. Por tanto, la ciencia supone la existencia de unas dimensiones que no se pueden reducir a los objetos estudiados. Por la ciencia misma, el sujeto que construye la ciencia posee unas dimensiones que le sitúan por encima del objeto de su estudio, y el progreso de la ciencia es una de las pruebas más claras de este hecho. 3.6. Nacimiento y desarrollo de las ciencias humanas. El estudio de los fenómenos humanos se remonta a la antigüedad. Los grandes filósofos clásicos, como Platón, Aristóteles y muchos otros, dedicaron su esfuerzo a explicar la naturaleza humana,
la sociedad y la historia, y sus doctrinas han ejercido un amplio influjo a lo largo de los siglos y lo siguen ejerciendo en la actualidad. Pero las ciencias humanas se han desarrollado de un modo nuevo en los últimos siglos. En efecto, cuando la ciencia experimental moderna se consolidó en el siglo XVII, inmediatamente se planteó la posibilidad de aplicar su método, que tantos éxitos cosechaba en el ámbito de la naturaleza, al estudio del hombre y de la sociedad. No debe extrañar, por tanto, que al estudiar el objeto, el método y el valor de las ciencias humanas encontremos, como un punto de referencia habitual, la comparación de estas ciencias con las ciencias naturales. Una vez y otra se plantea el mismo problema: ¿hasta qué punto se puede aplicar el método experimental al estudio de los fenómenos humanos? Abordaremos este problema en los capítulos siguientes, al estudiar los objetivos, los métodos y el valor de la ciencia. Ahora, dentro de este capítulo dedicado al desarrollo histórico de la ciencia, incluiremos algunas reflexiones sobre el desarrollo moderno de las ciencias humanas. A. La economía. La economía es el ámbito donde el intento de emplear matemáticas, modelos y datos empíricos se ha concretado con más éxito. Recordaremos algunos momentos significativos del desarrollo de la ciencia económica desde el siglo XVIII en adelante. La ciencia económica moderna se desarrolló a partir de los fisiócratas, los franceses François Quesnay, 1694 a 1774, y sus discípulos, quienes ejercieron un influjo breve, aproximadamente entre 1760 y 1770, pero importante. La economía francesa se encontraba en una situación mala, y la doctrina de los fisiócratas no llegó a aplicarse porque poco después tuvo lugar la Revolución Francesa. Pero estos autores elaboraron el primer modelo sistemático de economía. Se autodenominaron economistas, y designaron a su doctrina como fisiocracia, término que etimológicamente se refiere a las leyes de la naturaleza. Querían indicar que los fenómenos sociales están regidos, al igual que los fenómenos físicos, por leyes de la naturaleza que son independientes de la ley y la voluntad del hombre. La tarea del físico es descubrir las leyes naturales de los fenómenos físicos para que el ingeniero pueda proyectar máquinas de acuerdo con ellas. La tarea del economista es, correspondientemente, descubrir las leyes naturales que rigen los fenómenos económicos para que puedan estructurarse políticas de Estado que se correspondan con ellas. Los fisiócratas estudiaron la economía desde el punto de vista de los mercados, concediendo gran importancia a la agricultura, que tenía grandes posibilidades pero se encontraba en mal estado. Aplicaron sus teorías a los impuestos, estudiaron las clases sociales desde el punto de vista económico, e introdujeron otros conceptos relevantes para la economía. Poco después, en 1776, el escocés Adam Smith, 1723 a 1790, publicó su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que es considerada como el gran hito fundacional de la ciencia económica, donde Smith estudia cómo opera el mecanismo del mercado. Impresionado por el éxito de la ciencia natural, Smith pretende imitar su método, utilizando en economía modelos teóricos. Considera la división del trabajo como causa principal del aumento de la productividad, formula una teoría del valor, y plantea los problemas básicos de la teoría del mercado. El nacimiento de la nueva ciencia económica coincidía con la revolución industrial, que planteó graves problemas sociales, de modo que, desde el primer momento, se plantearon interrogantes no solo económicos, sino también éticos, acerca de los modelos que se proponían. Por ejemplo, el individualismo que, en diversos grados, acompañaba a esos modelos, no podía considerarse como éticamente neutral. A partir de esa época, y a pesar de los errores que se cometieron y de las dificultades implicadas en el desarrollo de una nueva disciplina, la ciencia económica no ha dejado de desarrollarse. Se suelen distinguir dos grandes épocas en ese desarrollo, la economía política clásica y la economía neoclásica. La expresión, economía política, utilizada para referirse a la época clásica, se sigue utilizando, en parte, porque fue utilizada por los principales autores de esa época. La economía clásica está dominada por las ideas de David Ricardo, 1772-1823, que fue parlamentario en Inglaterra. Publicó en 1817 su obra Principios de Economía Política y Tributación, que marcó el camino de la economía hasta la década de 1870. Propuso una nueva teoría del valor según la cual todo el valor económico se basa en el trabajo,
Esta teoría fue considerada como una ley económica en sentido estricto e influyó notablemente incluso en el pensamiento socialista y en el de Karl Marx. Su diferenciación de las clases económicas también fue utilizada por los revolucionarios sociales. Otros autores especialmente importantes en la época de la economía clásica son Malthus, Mill y Marx. Thomas Robert Malthus, 1776 a 1834, publicó en 1798 su famoso ensayo sobre el principio de la población, donde proponía medidas para frenar el aumento de la población, que era considerada como un factor económico importante. John Stuart Mill, 1806 a 1873, publicó en 1849 sus Principios de Economía Política. Esta obra contenía una reelaboración de las ideas de Ricardo y se convirtió en la exposición oficial de la economía clásica y en texto básico, reeditado una y otra vez hasta la Primera Guerra Mundial. Karl Marx, 1818 a 1883, pertenece también a esta fase histórica y utiliza en su teoría económica conceptos básicos de la economía clásica. La economía clásica siempre se encontró estrechamente relacionada con los problemas sociales del momento. Por ejemplo, adquirió mala fama en el Reino Unido debido a las polémicas en torno a la ley de enmienda a la ley de pobres en la década de 1830 y a las leyes del grano en la década de 1840, se la acusó, a veces de modo exagerado, de promover un laissez-faire individualista en perjuicio de las clases menos favorecidas de la sociedad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la economía neoclásica sustituyó a la clásica. La economía neoclásica se basa en ideas que se encuentran ya formuladas en la década de 1870, casi simultáneamente por tres autores, el inglés William Stanley Jevons, 1835 a 1882, quien publicó en 1871 su teoría de la economía política, el austríaco Karl Menger, 1840 a 1921, autor de la obra Fundamentos de Economía Política, publicada también en 1871, y el francés Liam Balras, 1834 a 1910, profesor en Lausana y autor de Elementos de Economía Política Pura, obra publicada en los años 1874 a 1877. Los tres expusieron, de modo independiente, las bases de lo que hoy se denomina utilidad marginal y ley de utilidad decreciente, introduciendo consideraciones relativas a la demanda del mercado, que no se encontraban en las teorías anteriores. Aunque existe una continuidad con la economía clásica ricardiana, se introducen en esa época conceptos y métodos que difieren notablemente de los anteriores y que permanecen básicamente hasta la actualidad. Los cambios no fueron rápidos. El principal teórico de la economía neoclásica es el inglés Alfred Marshall, 1842 a 1924, profesor en Cambridge, quien publicó en 1890 su obra Principios de Economía, el libro más importante para el desarrollo de la teoría económica moderna. Puede decirse que la economía clásica abordaba una dinámica histórica, y que la neoclásica, en cambio, se centra en un modelo que puede denominarse estático, una economía en la que ciertos elementos básicos se consideran constantes, el tamaño de la población, los gustos de los consumidores, las existencias de capital y de recursos naturales y la tecnología de la producción. El problema económico básico en un mundo tan limitado es la distribución de recursos productivos entre los diversos usos a los que se pueden destinar. Los objetivos de la microeconomía neoclásica son: 1. Establecer criterios de máxima eficacia, es decir, criterios normativos que si se siguen potenciarán al máximo la prosperidad económica general, y 2. Elaborar un modelo positivo del mecanismo de mercado que permita valorarlo de acuerdo con esos criterios. El modelo estático ha proporcionado muchas aplicaciones interesantes, lo cual no debe extrañar si se advierte que los modelos simplificados e idealizados constituyen un instrumento muy importante también en la ciencia natural, dado que la realidad suele ser demasiado compleja y necesitamos acertar con simplificaciones buenas que permitan formular y resolver problemas interesantes. En la economía tiene una importancia especial determinar la función del Estado. El sucesor de Alfred Marshall en la Cátedra de Economía de Cambridge, Arthur C. Salpigou, 1877 a 1957, fue pionero en la utilización de la economía neoclásica en esa línea, que posteriormente se ha denominado la economía del bienestar. Publicó Riqueza y Bienestar en 1912, y La economía del bienestar en 1920. En este contexto, tiene especial importancia el problema del desempleo,
cuyo tratamiento por parte de John Maynard Keynes significó la consolidación de una nueva rama de la economía. John Maynard Keynes, 1883 a 1946, matemático y discípulo de Marshall en Cambridge, tuvo importantes intervenciones en el ámbito científico de la teoría de la probabilidad y en el ámbito político de las condiciones a que se sometió a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero publicó su libro económico más importante, Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, en 1936. Allí elaboró un nuevo modelo para abordar el paro como fenómeno derivado de un fallo del mercado que no podría ser tratado mediante la teoría neoclásica y exigiría la intervención del Estado. En este caso, el análisis se desplaza del estudio de los mercados particulares al conjunto de la economía, dando lugar a lo que se ha denominado macroeconomía. Las teorías clásicas y neoclásicas se refieren a la microeconomía, centrada en los mercados particulares. Parece claro que sería deseable unir la macroeconomía y la microeconomía, aunque por el momento permanecen más bien como dos ramas diferentes de la economía que utilizan sus propios recursos. La perspectiva keynesiana se impuso con la aprobación de la Ley de Empleo de 1946 en los Estados Unidos y de medidas semejantes en otros países. En la segunda mitad del siglo XX, una línea que también insiste en el papel del sector público ha sido desarrollada por John Kenneth Galbraith, canadiense nacionalizado americano y profesor de Harvard, autor de La Sociedad Opulenta, 1958, y de El Nuevo Estado Industrial, 1967. En cambio, Milton Friedman, autor de Inflación, Causas y Consecuencias, 1953, y Premio Nobel en 1976, principal representante de la Escuela de Chicago, ha rechazado el intervencionismo de Keynes, admitiendo que existe una tasa natural de desempleo. Otro destacado economista, Joseph Schumpeter, checo nacionalizado americano que publicó Capitalismo, Socialismo y Democracia en 1942, se opuso también al intervencionismo de Keynes, pero finalmente pareció no estar satisfecho con las posibilidades del capitalismo. Paul Samuelson, profesor del MIT, autor de un célebre manual de economía que ha tenido numerosísimas ediciones hasta la actualidad y Premio Nobel en 1970, ha defendido la economía mixta, que combina el capitalismo con la intervención del poder público. De hecho, es la forma de organización económica que suele existir hoy día en los países industrializados. En las últimas décadas del siglo XX, la ciencia económica ha desarrollado notablemente técnicas económicas y teorías particulares, pero no se han producido cambios comparables a los provocados por la economía neoclásica y por la keynesiana. Es interesante señalar que la finalidad práctica, que fue buscada por los economistas modernos desde el principio, se cumple ampliamente en la actualidad, ya que una gran parte de la actividad social, en todos los niveles, requiere la colaboración de los economistas. B. La sociología. Los factores económicos son una parte importante de la vida social, pero no la agotan. Existen otros muchos aspectos en la organización y conducta social, y no puede extrañar que el éxito de las ciencias experimentales a partir del siglo XVII haya conducido a intentar aplicar sus métodos al estudio de los problemas sociales. Tampoco puede extrañar que, desde el principio, el desarrollo de la sociología esté marcado por la existencia de diferentes corrientes y escuelas. En efecto, el ser humano y su conducta poseen dimensiones que trascienden el ámbito de la naturaleza física y, por tanto, es imposible estudiar esas dimensiones de acuerdo con métodos idénticos a los de las ciencias naturales. Por este mismo motivo, el desarrollo de la sociología suele ir acompañado, mucho más que el de las ciencias naturales, por problemas de índole ideológica. Se suele considerar como fundador de la sociología moderna al filósofo francés Auguste Comte, ya que él mismo acuñó el término sociología, y colocó a la sociología en la cima de las ciencias. En efecto, su filosofía positiva, iba encaminada a conseguir la reforma de la sociedad, lo que equivaldría a la reforma de la humanidad, de acuerdo con su Ley de los Tres Estadios, propuesta en su curso de filosofía positiva, que fue publicado entre 1830 y 1842. Comte intentó establecer la sociología como disciplina intelectual, utilizando una perspectiva científica, el positivismo, como base de una nueva ciencia del orden y del desarrollo social. Es fácil advertir que, en Comte, lo científico sociológico se encuentra unido a componentes ideológicas. Su Ley de los Tres Estadios es, en realidad, una interpretación de toda la historia de la humanidad que no se ajusta a la historia real.
Ya hemos advertido que el positivismo de Comte reduce la ciencia a la formulación de relaciones entre fenómenos observables y elimina, por decreto, todos los problemas que caigan fuera de ese ámbito. Por tanto, casi toda la filosofía y la religión deberían ser eliminadas. Los problemas últimos, típicos de la metafísica y de la teología, responderían, según el positivismo, a cuestiones imposibles de resolver que ni siquiera deberían plantearse. Pero las ideas positivistas ni siquiera reflejan lo que es la ciencia natural, que va mucho más allá de lo observable. Si se siguieran los preceptos del positivismo, la ciencia natural misma debería ser eliminada. Émile Durkheim, 1858 a 1917, es uno de los autores clásicos de la sociología que, además de ser considerado como uno de los fundadores de la sociología moderna, suele ser citado siempre que se traza la historia de esta ciencia. Trabajó para establecer la sociología como disciplina científica respetable, capaz de diagnosticar los males sociales y de recomendar posibles remedios. Fue profesor de ciencia social en la Universidad de Burdeos, 1887 a 1902, profesor de educación en la Sorbona, desde 1902, y el primer profesor de sociología allí desde 1913. Durkheim subrayó que, como consecuencia de las interacciones entre individuos, surgen hechos sociales, que son propiedades nuevas cuyo estudio exige también una perspectiva propia, que es la sociológica. Afirma, además, que las relaciones entre las diferentes partes de la sociedad forman una especie de sistema unitario, con una cierta vida propia, que condiciona el comportamiento de los individuos. Expuso sus ideas metodológicas en la obra Las reglas del método, 1895, y las aplicó a una gran variedad de temas, entre los cuales es especialmente famoso su análisis sociológico del suicidio, publicado en su obra El suicidio, 1897. También se ocupó de la religión en su obra Las formas elementales de la vida religiosa, 1912, donde estudia las creencias de los aborígenes australianos e intenta mostrar el lugar de la religión en la solidaridad social. Durkheim considera que la religión es un fenómeno que no se relaciona necesariamente con la divinidad y con el más allá, sino que expresa la tendencia, presente en todas las civilizaciones humanas, de relacionarse con una realidad absoluta que proporcione un sentido de identidad personal y colectiva. Se puede advertir que fácilmente surgirán confusiones si se utiliza la sociología como clave última de interpretación, ya que, en ese caso, aunque se atribuya gran importancia a la religión, ésta será concebida principalmente como un hecho social cuyo contenido concreto quedará relativizado. Otro de los clásicos de la sociología, casi contemporáneo de Durkheim, es el alemán Max Weber, 1864 a 1920, que sigue ejerciendo una notable influencia en la actualidad. Estudió historia, leyes y economía, y fue profesor en Friburgo y Heidelberg. Se ocupó de múltiples temas concretos, tales como la relación entre el protestantismo y el capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904, y la sociología religiosa de China, India y Palestina. Fueron importantes sus aportaciones a la metodología de la sociología, donde se alineó en contra del positivismo y al lado de quienes defienden que el estudio de los fenómenos sociales y humanos requiere una especie de comprensión interpretativa, Bernstein, que tenga en cuenta las intenciones de los agentes. Este sigue siendo un problema central de la metodología de las ciencias humanas, que influye decisivamente en su valoración. Weber utilizó conceptos expresamente ideados para estudiar esas dimensiones intencionales de la conducta humana y propuso métodos de análisis en esa línea. En la obra de Weber ocupa un lugar destacado el estudio de la civilización occidental. Según su interpretación, estamos asistiendo a un proceso de desencantamiento del mundo, que se debe, en gran parte, al progreso de la ciencia. Aunque su análisis refleja, en parte, aspectos reales, se encuentra mezclado con ideas discutibles muy relacionadas con la filosofía de la ciencia en general. En efecto, el desencantamiento del mundo, de que habla Weber, equivale a una desdivinización, como si ya no existiesen huellas de Dios en el mundo que se pudieran reconocer. Según Weber, como resultado de un proceso en el cual el progreso científico desempeña un papel importante, el mundo y su estudio científico ya no se consideran como capaces de proporcionar ningún medio para ver la mano de Dios actuando en el ámbito de la naturaleza. El desencantamiento del mundo se relaciona estrechamente con un proceso de racionalización, que deja fuera los aspectos mágicos
antiguos del pensamiento y los reemplaza con explicaciones naturalistas científicas. La ciencia experimental desempeña un papel importante en ese proceso. Por eso Weber piensa que el desencantamiento del mundo crece constantemente a medida que crece el pensamiento científico. El proceso global parece ser presentado como una conquista de la mente racional progresiva. Esta evaluación se asemeja a la ley de los 3 estadios del positivismo de Comte y se presenta incluso en la actualidad como si fuese el resultado de un relato objetivo de la historia humana. Aunque admitamos como un hecho sociológico que en la Edad Moderna estamos presenciando un proceso de secularización creciente en las sociedades occidentales, las causas y el significado de este fenómeno no son nada simples ni triviales. En cualquier caso, el progreso científico no puede ser interpretado en favor del naturalismo, del materialismo o del secularismo. Otra idea central de Weber es que la ciencia está libre de valores. Pero interpreta esto en función de su tesis sobre el desencantamiento. Una ciencia libre de valores favorecería una interpretación libre de valores del mundo, que sería incompatible con una interpretación religiosa. Weber plantea la pregunta acerca del significado del desencantamiento del mundo, y dice: plantearse este problema es preguntarse por la vocación científica dentro de la vida total de la humanidad. ¿Qué valor tiene la ciencia? Abordaremos este problema más adelante. Por el momento, la referencia a Weber puede servir para advertir su complejidad. En efecto, aunque se admita, como lo hace Weber, que las ciencias no se ocupan de los valores, también parece claro, como Weber lo admite, que el análisis de la ciencia es un ingrediente importante de nuestra idea general sobre el mundo y los valores. Y, como veremos, ese análisis puede proporcionar elementos importantes en apoyo de una visión religiosa de la realidad. Es fácil advertir que, desde sus comienzos en el siglo XIX, existen enfoques diferentes en la sociología. En esta línea se puede mencionar la Escuela de Chicago. El primer departamento universitario de sociología fue fundado en Chicago en 1892 por Albion Small, sucedido por Robert E. Park, quien, junto con varios más, creó un centro para las ciencias sociales donde, en las décadas de 1920 y 1930, se estudió la vida urbana, incluyendo el crimen y otras desviaciones, en Chicago. La orientación empírica de esa escuela contrastaba con el enfoque, mucho más teórico y unido a la filosofía social, de otros pioneros de la sociología americana. En realidad, los temas de que se ocupa la sociología son tan amplios y variados que es difícil establecer un esquema lineal del desarrollo de esta ciencia. Por ejemplo, los enormes cambios que experimentó la población de Chicago en las primeras décadas del siglo XX convertían a esa ciudad en objeto singular para el estudio de muchos problemas sociales, que podían ser, sin embargo, muy diferentes en otros lugares. Entre los autores más influyentes en la sociología contemporánea destaca Talcott Parsons, 1902 a 1979. Enseñó en la Universidad de Harvard desde 1931 hasta su muerte. En su obra La estructura de la acción social, 1937, subrayó la capacidad creativa del sujeto. Parsons intentó formular una ciencia de la acción humana. Al igual que Comte y Durkheim, se suele atribuir a Parsons un funcionalismo, que, en las ciencias sociales, significa que la sociedad tiene cierta vida propia, más allá de la vida de los miembros que la componen. Según esta perspectiva, las costumbres e instituciones sociales desempeñan una función en el sistema social, en donde existe un consenso acerca de los valores y fines básicos. En la sociología contemporánea existe una gran variedad de perspectivas y tradiciones. Una perspectiva bastante extrema es la sociobiología, desarrollada desde los años 1970 por Edward O. Wilson, nacido en 1929, profesor de la Universidad de Harvard. Desde sus obras Sociobiología, La nueva síntesis, 1975, y Sobre la naturaleza humana, 1978, hasta Consilience, 1998, Wilson insiste en buscar la unidad de todas las ciencias tomando como referencia la biología y subrayando el papel central de la biología como factor central explicativo de la cultura, de la religión y de toda la actividad humana. Wilson intenta establecer el carácter científico de las ciencias humanas, pero lo hace a costa de interpretar la cultura, la religión y todas las dimensiones humanas en una clave demasiado materialista que no deja lugar para las dimensiones propiamente espirituales. C. La psicología. La psicología, entendida como estudio filosófico de las capacidades y del comportamiento del ser humano, ha existido desde la antigüedad.
Pero en la Edad Moderna se ha desarrollado una nueva disciplina que utiliza el método de la ciencia natural para estudiar los aspectos del ser humano que pueden ser objeto del método experimental. Por lo general, los pioneros de la psicología experimental moderna habían estudiado medicina o fisiología. La acumulación de conocimientos de fisiología a lo largo de los siglos XVIII y XIX condujo al nacimiento de la nueva ciencia. Entre los inicios de esa ciencia se suele incluir el primer curso impartido por William James en los Estados Unidos en 1875, la fundación del primer laboratorio en Leipzig, Alemania, en 1879, por Wilhelm Wundt, la edición, también por Wundt, de la primera revista especializada, en 1881, la publicación del primer libro de texto, por John Dewey, en los Estados Unidos, en 1886. En la historia de la psicología experimental suelen distinguirse varias escuelas, que dependen de las ideas que se tienen acerca del ser humano y de los aspectos que se subrayan en cada caso. El estructuralismo se encuentra asociado a Wilhelm Wundt, 1838 a 1920, que suele ser considerado el padre de la psicología experimental. Su libro Principios de la psicología fisiológica, 1883 a 1884, estableció esa disciplina de acuerdo con el método experimental, tomando como base la fisiología. Para estudiar la estructura de la mente humana desarrolló el método de una introspección analítica, ayudada por controles experimentales, y analizó las experiencias que componen la mente. Este estructuralismo desapareció cuando murió en 1927 Edward B. Titchener, discípulo de Wundt, debido a que proponía una interpretación demasiado primitiva. Por una parte, dependía en exceso del juicio personal de cada observador, y por otra, la descomposición de la experiencia en elementos impedía emitir juicios como los que se asocian a la experiencia ordinaria, lo cual resultaba poco satisfactorio. El funcionalismo, asociado a William James, 1842 a 1910, y John Dewey, 1859 a 1952, concentraba su atención, precisamente, en el funcionamiento de la mente. En esta corriente se desarrollaron métodos diversos de investigación que permitían superar los límites impuestos por la introspección. Dewey se situó en una corriente filosófica de tipo pragmatista, e influyó fuertemente en la orientación de la educación pública en los Estados Unidos. El pragmatismo de James y Dewey es insuficiente como posición filosófica, pero el impulso del funcionalismo en la psicología continúa siendo notable. A principios del siglo XX, en Alemania, se fundó la denominada Escuela de la Gestalt. La idea fundamental subrayada por esta escuela es que lo más importante no son los componentes individuales de la mente, subrayados por los estructuralistas, sino la Gestalt, o configuración o forma constituida por esos elementos. Se trata de una perspectiva de tipo holista, porque subraya que el todo es más que una mera agregación de las partes que lo componen. Esta idea también ha ejercido un influjo duradero. John B. Watson, 1878 a 1958, fundó el conductismo, que prescinde de los estados interiores y se concentra exclusivamente en los fenómenos que se pueden observar, en la conducta. Por eso recibió también el nombre de behaviorismo, del inglés, behavior significa conducta o comportamiento. El estudio se desplazó a la observación de las respuestas ante determinados estímulos, mediante la experimentación con animales. Se trata, sin duda, de un enfoque valioso, con tal que no se niegue la existencia de todo aquello que no se puede observar directamente. El conductismo ha incurrido a veces en ese defecto, llevando a posiciones extremas en las que queda desdibujada la existencia e importancia de los pensamientos y de las emociones, considerados como entidades o procesos inobservables que no pueden encontrar lugar en la ciencia. El conductista más influyente ha sido Bruce F. Skinner, 1904 a 1990. Su trabajo se ha centrado, en gran parte, en el estudio de pautas de comportamiento que tienen lugar como reacciones condicionadas por premios y castigos, y ha producido resultados útiles para el estudio de la conducta animal. Al mismo tiempo, la aplicación de sus ideas al ámbito de la persona y la sociedad ha provocado reacciones de rechazo por su carácter extremo, que no parece respetar suficientemente ideas básicas sobre la libertad y la dignidad humanas. Otros enfoques incluyen el psicoanálisis, propuesto por Sigmund Freud, 1856 a 1939, que se presenta como una teoría dirigida a la terapia psicológica, y subraya de modo exagerado la importancia de fuerzas inconscientes,
especialmente del impulso sexual, la psicología humanista, que intenta superar la estrechez del conductismo y del psicoanálisis, incluyendo en la psicología las experiencias típicamente humanas tales como el amor, la esperanza, la responsabilidad, y el sentido de la vida, y la psicología cognitiva, que ha experimentado un auge notable en las últimas décadas del siglo XX, y se centra en el estudio de los procesos del pensamiento. La psicología cognitiva forma parte de la denominada ciencia cognitiva, que comprende un amplio espectro interdisciplinar de estudios, ya que se intenta comprender el funcionamiento concreto de la mente al procesar la información. La ciencia cognitiva tiene una relación especialmente estrecha con las disciplinas científicas que estudian el cerebro, los procesos del conocimiento, y el tratamiento de la información, por tanto, tiene muy en cuenta la neurofisiología y los estudios relacionados con la inteligencia artificial. Ronald Giere ha encontrado en la ciencia cognitiva un instrumento apropiado para el enfoque naturalista de la epistemología, aunque ha advertido expresamente que se trata solamente de un instrumento que proporciona un marco de referencia. Una posición extrema, que se sitúa en la línea materialista, es la sostenida por Paul y Patricia Chachland, quienes proponen una epistemología basada principalmente en la neurofisiología, de tal modo que el estudio de las ideas científicas parecería reducirse al estudio de los procesos cerebrales. El ser humano podría ser explicado completamente en términos de los materiales físicos que lo componen. Como suele suceder en este tipo de propuestas extremas, los Chachland advierten que la reducción de la psicología a neurociencia será una tarea difícil, y que, por el momento, solo pueden señalar unos esbozos muy imperfectos y la dirección que deberán seguir los trabajos futuros. Se trata de lo que suele denominarse materialismo promisorio. Se toman como base progresos particulares en nuestro conocimiento de la base física del conocimiento, y se afirma que, a la larga, todo podrá explicarse de ese modo, pero esa promesa nunca se cumple. La psicología evolutiva desarrollada por Jean Piaget, 1896 a 1980, y su escuela se ha centrado en el estudio de la adquisición de los conceptos, especialmente en los niños, y ha intentado clarificar la génesis de las ideas básicas que se utilizan en la ciencia. Se trata, sin duda, de una perspectiva interesante, pero limitada. En efecto, aunque consigamos clarificar completamente el origen de los conceptos, lo cual es una tarea muy difícil, todavía no habremos comenzado a determinar cuál es su uso científico y cuál es su validez. Otras ciencias humanas. Además de las ya mencionadas, han alcanzado también un notable desarrollo otras ciencias humanas tales como la antropología cultural, la teoría política, la historia, o la pedagogía. Algunas de ellas se habían desarrollado desde épocas antiguas. Pero en estos casos, al igual que en los que hemos analizado anteriormente, el desarrollo de la ciencia experimental moderna a partir del siglo XVII ha introducido un nuevo factor que ha resultado decisivo. El éxito del método utilizado por la ciencia experimental ha llevado a intentar aplicar en las ciencias humanas métodos semejantes, lo cual siempre es posible, porque las realidades humanas poseen dimensiones materiales y espirituales íntimamente compenetradas, y es posible aplicar el método experimental al estudio de las condiciones materiales asociadas a todas las facetas de la vida humana. Al mismo tiempo, entre las ciencias naturales y las humanas existen importantes diferencias, que se deben a la existencia de dimensiones espirituales en el ser humano. Ni siquiera es posible agotar el estudio de la naturaleza mediante la ciencia experimental, porque todos los seres, incluso los vivientes no humanos y los seres no vivientes, poseen dimensiones ontológicas o modos de ser cuyo estudio exige que se adopte una perspectiva filosófica, y poseen además dimensiones metafísicas porque no son autosuficientes y remiten, en último término, a la acción divina que proporciona el fundamento del ser y del obrar de todas las criaturas. Más adelante consideraremos con mayor detalle la relación que existe entre los métodos y los resultados de las ciencias naturales y los de las ciencias humanas. Pero ya desde ahora se puede advertir que las ciencias naturales poseen una peculiar fiabilidad porque estudian pautas naturales repetibles que pueden ser sometidas a control experimental. Las ciencias humanas, en la medida en que estudian dimensiones que se relacionan con lo material, pueden utilizar métodos semejantes, sin embargo, en la medida en que estudian las dimensiones específicamente humanas que incluyen la libertad y lo que la libertad implica, no pueden alcanzar el mismo tipo de leyes que rigen la naturaleza material, precisamente porque el objeto que estudian tiene una categoría ontológica que supera a la naturaleza puramente material. 3.7. Las dos culturas, ciencias y humanidades.
El desarrollo de la ciencia experimental moderna ha creado un ámbito de conocimientos, cada vez más amplio, que solo resulta accesible a los especialistas. La multiplicación de nuevas disciplinas y conocimientos hace que, incluso dentro de una misma rama de la ciencia, existan diferentes compartimentos, de tal modo que al especialista de uno de ellos puede resultarle difícil entender el trabajo de un especialista de otro ámbito de su misma disciplina. Los pioneros de la ciencia experimental moderna, desde el siglo XVII hasta el XIX, tenían en muchos casos intereses culturales y filosóficos que cultivaban con una competencia notable. Los grandes científicos en esa época se interesaban por los problemas culturales, y los grandes filósofos se interesaban por los problemas científicos e incluso contribuían, en ocasiones, al progreso de la ciencia. El enorme desarrollo de las ciencias a partir del siglo XIX provocó una especialización creciente que hace cada vez más difícil la comunicación entre los especialistas de las ciencias y de las humanidades. El fenómeno de las dos culturas, diferenciadas e incluso separadas, la científica y la humanística, se ha convertido en uno de los problemas principales de la civilización actual. Se siente la necesidad de conectar los dos ámbitos, porque las ciencias tienen enormes repercusiones teóricas y prácticas, y existe una enorme laguna en el mundo de la cultura si se prescinde de las ciencias. Sin embargo, la comunicación entre estos dos ámbitos no es fácil, debido, precisamente, a la enorme especialización que reina en ambos y al diferente tipo de mentalidad que suponen y cultivan. Se habla mucho de interdisciplinariedad, para subrayar la necesidad de que especialistas de diferentes áreas colaboren en proyectos comunes para proporcionar una comprensión unitaria y completa de los problemas humanos. Pero los especialistas de diferentes áreas utilizan, con frecuencia, lenguajes muy diferentes, y no es fácil obtener resultados comunes. Por otra parte, cuando los especialistas de un área se aventuran a establecer conexiones con otras áreas diferentes, con frecuencia extrapolan la mentalidad propia de su especialidad a ámbitos que exigen conceptos y métodos diferentes. De hecho, en la actualidad existe una cierta abundancia de obras, escritas por científicos, donde se intenta conectar la ciencia con los problemas humanos generales, en la línea de lo que se ha denominado la tercera cultura. Pero, con demasiada frecuencia, en esos casos el resultado obtenido no es una auténtica síntesis de conocimientos, sino, más bien, un conjunto de extrapolaciones que acaban creando una confusión todavía mayor de la que existía al principio. La necesaria síntesis entre las ciencias y las humanidades exige el trabajo riguroso de los especialistas de ambos campos, en una colaboración que evite extrapolaciones y síntesis superficiales. En este ámbito, la filosofía de la ciencia desempeña una función insustituible. En efecto, el análisis epistemológico permite comprender la naturaleza y el alcance de las ciencias, así como de sus relaciones con otros ámbitos de la cultura. 4. La ciencia en el mundo contemporáneo. Después de su nacimiento moderno en el siglo XVII, la ciencia experimental no ha cesado de progresar. Durante el siglo XIX, ese progreso fue espectacular. Desde el principio del siglo XX y a lo largo de todo ese siglo, se sucedieron diversas revoluciones que han implicado nuevas orientaciones no solo en la ciencia, sino también en la filosofía de la ciencia. Examinaremos ahora las consecuencias de esas revoluciones científicas, y después aludiremos a las repercusiones éticas de los avances de la biología. 4.1. Las revoluciones científicas del siglo XX. Durante 2 siglos, el éxito de la física newtoniana fue enorme. Pero a finales del siglo XIX se advertía la necesidad de introducir nuevos conceptos para dar cuenta de fenómenos que no encajaban bien en la física clásica. La relatividad y la mecánica cuántica ampliaron extraordinariamente el ámbito de la física. Más tarde se produjeron otras revoluciones que han afectado también a la biología y a toda la ciencia experimental. A. La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, uno de los logros mayores en la historia de la ciencia, fue obra de una sola persona, Albert Einstein, 1879 a 1955. En 1905 publicó su teoría especial de la relatividad, y en 1915, de la relatividad general. Se trata de dos teorías diferentes en su formulación, en sus consecuencias y en su valoración. La relatividad especial, o teoría especial de la relatividad, se basa en dos postulados. El primero establece que la velocidad de la luz en el vacío es constante con independencia del movimiento de la fuente de luz o del observador,
lo cual venía avalado por el resultado negativo del experimento realizado poco antes por Albert Michelson y Edward Morley. En consecuencia, Einstein negó la existencia del éter y, por tanto, la posibilidad de observar un movimiento absoluto. Todo movimiento es relativo a algún sistema de referencia, y de ahí el nombre de teoría de la relatividad. El segundo postulado establece que las leyes de la física deben tener la misma forma cuando se refieren a sistemas inerciales, que se mueven uno respecto al otro con una velocidad rectilínea y uniforme. A partir de ahí, Einstein llegó a una nueva formulación de las leyes de la mecánica, obteniendo consecuencias revolucionarias. Las mediciones de distancias y de duraciones son diferentes según el sistema de referencia en que se miden, la masa no es constante sino que cambia con la velocidad, existe una equivalencia entre masa y energía en las transformaciones físicas, esa equivalencia tiene consecuencias importantes en la física atómica, y se encuentra en la base de la utilización de la energía atómica. La teoría de la relatividad general amplió la idea central de Einstein a los sistemas acelerados. Se expresa en un formalismo matemático más complejo que la relatividad especial. Proporciona la base para el estudio del universo en su conjunto y, de hecho, se utiliza en todos los modelos que propone la cosmología científica sobre el origen del universo. Además, permitió explicar el desplazamiento del perihelio de Mercurio, y predijo que la luz se desvía al pasar cerca de un campo gravitacional muy fuerte. La observación de esta predicción, como resultado de las expediciones organizadas al Golfo de Guinea y a Sobral, Brasil, por Sir Arthur Eddington en 1919, convirtieron a Einstein en un personaje mundialmente famoso. La teoría de la relatividad significó el fin de una etapa de más de 2 siglos en la que se había llegado a creer que la mecánica de Newton proporcionaba el esqueleto básico y definitivo de la estructura de la naturaleza. Conceptos básicos como la existencia de espacio, tiempo y movimiento absolutos cayeron de golpe, y se abrieron nuevos horizontes que no han dejado de aplicarse a muchos fenómenos importantes. La situación creada por la revolución relativista tuvo un fuerte impacto en la filosofía de la ciencia, porque mostró que incluso las teorías mejor comprobadas pueden ser rectificadas y perfeccionadas. Es difícil imaginar una teoría que haya tenido tanto éxito teórico y predictivo como la mecánica de Newton, sin embargo, se mostró que solo es válida para un determinado ámbito de fenómenos. Pero la relatividad no implica que la mecánica de Newton deba ser rechazada, de hecho, la mecánica clásica o newtoniana se continúa aplicando en muchísimos casos con gran éxito. Más en concreto, es necesario recurrir a la relatividad cuando se estudian fenómenos en los que intervienen velocidades que no son despreciables con respecto a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 km por segundo, pero cuando las velocidades que intervienen son muy pequeñas respecto a la de la luz. A partir de las fórmulas de la relatividad se obtienen las fórmulas de la mecánica clásica, que sigue valiendo como una primera aproximación en esos fenómenos. Es interesante señalar que la teoría de la relatividad no significa, en modo alguno, que todo es relativo. Por el contrario, esa teoría proporciona muchos conocimientos muy exactos acerca de una gran variedad de fenómenos que antes no se podían estudiar, y los resultados que se obtienen no tienen nada de relativo. Lo que subraya es que, cuando se estudia el movimiento, es necesario determinar qué sistema de coordenadas se toma como marco de referencia, ya que los resultados pueden ser diferentes cuando se refieren a diversos sistemas, pero en cada sistema se obtendrán resultados bien determinados, y se sabe cómo pasar de un sistema a otro. La teoría de la relatividad no tiene nada que ver con el relativismo o el subjetivismo de tipo filosófico. B. La física cuántica 26. La revolución cuántica comenzó en el año 1900. Fue provocada por Max Planck, 1858 a 1947, cuando, para explicar el fenómeno de la distribución de energía en la radiación que en física se denomina del cuerpo negro, postuló que la energía no se emite y absorbe de modo continuo, sino discreto, como en paquetes, o cuantos, de energía, cuyo valor es siempre múltiplo de la frecuencia de la radiación. El valor de la energía es igual a la frecuencia multiplicada por una magnitud constante, que se denomina constante de Planck. Esta constante desempeña un papel fundamental en todos los fenómenos de la física atómica. Planck propuso su revolucionaria idea en 1900, pero no tenía interés en modificar la física, solo pretendía resolver un problema específico. Sin embargo, se acabó viendo que la idea de Planck exigía formular toda una nueva física para dar cuenta de los fenómenos del microcosmos, o sea, de los átomos y de las partículas subatómicas.
La física cuántica fue el resultado de muchos trabajos realizados por diferentes físicos, entre los cuales ocupan un lugar destacado Louis de Broglie, 1892-1987, y Niels Bohr, 1885 a 1962. La primera formulación sistemática de la mecánica cuántica se obtuvo casi simultáneamente en dos modalidades que, más tarde, se mostró que eran equivalentes: la mecánica ondulatoria, formulada en 1926 por Erwin Schrödinger, 1887 a 1961, y la mecánica de matrices, formulada en 1925 por Werner Heisenberg, 1901 a 1976. Dentro de la física, la mecánica cuántica representa un avance gigantesco, porque permite estudiar con gran éxito el mundo microfísico. Al mismo tiempo, desde el principio existieron discrepancias entre los físicos, no solo sobre el significado filosófico de la física cuántica, sino sobre su valor como teoría científica. Por ejemplo, Einstein, que al principio contribuyó de modo importante al desarrollo de la física cuántica y que nunca negó su valor, se encontraba insatisfecho, sin embargo, con el indeterminismo cuántico, y defendió durante muchos años que debería obtenerse una nueva teoría más amplia que eliminara ese indeterminismo. Los debates en torno a la física cuántica continúan en la actualidad. Nadie pone en duda que se trate de una teoría con un inmenso éxito predictivo. Lo que se discute es si esa teoría es definitiva, y si implica la existencia real de indeterminismo y de otras propiedades poco intuitivas en la naturaleza. En el antiguo debate entre Einstein, determinismo, y Bohr, indeterminismo, la balanza parece, por el momento, inclinarse en favor de Bohr, en vista de los resultados obtenidos en torno a la paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, especialmente en los experimentos realizados por Alain Aspect y sus colaboradores en 1982. De acuerdo con la interpretación actualmente mayoritaria, en el mundo microfísico dejan de aplicarse ideas que parecen, de sentido común, de modo que, por ejemplo, existirían conexiones entre fenómenos que, en un momento determinado, no pueden relacionarse físicamente. Se trata de la no localidad de la física cuántica, algo semejante a la acción a distancia, en cuanto que existirían correlaciones entre fenómenos que, en principio, deberían ser independientes. Estas discusiones han dado lugar a diversas interpretaciones filosóficas, algunas de las cuales incluso llegan a afirmar que la no localidad del mundo microfísico proporcionaría una nueva clave para comprender las dimensiones metafísicas de la naturaleza. En cualquier caso, no debería olvidarse que uno de los supuestos de estas interpretaciones es que la velocidad de la luz establece un límite superior que no se puede franquear. C. La biología molecular 28. Una parte importante del progreso de la biología en el siglo XX está representado por los avances en la biología molecular. El desarrollo de la biología molecular, que ha sido posible gracias al enorme avance de la física y la química, ha abierto nuevas y fascinantes perspectivas, ya que ha permitido desentrañar los mecanismos de la vida en un nivel de explicación anteriormente insospechado. Las consecuencias prácticas de estos avances, que se multiplican sin cesar, han abierto la posibilidad de actuar sobre los vivientes de una manera que no tiene precedentes. Uno de los avances fundamentales en este ámbito fue el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, ácido desoxirribonucleico, el componente básico del material genético, realizado en 1953 por James Watson y Francis Crick. Desde ese momento se pudieron comprender los mecanismos físicos mediante los cuales el material genético se conserva, se duplica, se modifica y se transmite, y se abrieron definitivamente las puertas de la biotecnología. En la biología molecular desempeña un papel importante el concepto de información. En primer lugar, la información genética es un conjunto de instrucciones que se encuentran almacenadas en el ADN de cada organismo, y que regulan su desarrollo, diferenciación y demás funciones vitales. Además, existen muchos procesos biológicos en los que se manifiesta la existencia de información, su almacenamiento en estructuras espaciales, su despliegue en múltiples procesos y la integración unitaria de diferentes informaciones. Puede pensarse, por ejemplo, en los fenómenos de la comunicación celular, donde las instrucciones necesarias para el buen funcionamiento del organismo se transmiten, mediante procesos físicos que cada vez se conocen mejor, a través de primeros y de segundos mensajeros, de tal manera que existen cadenas altamente eficaces que funcionan de acuerdo con pautas previstas. Este progreso tiene un doble interés filosófico. Por una parte,
Frente a la epistemología clásica, demasiado centrada en la física, la epistemología actual se desarrolla teniendo cada vez más en cuenta la biología. Esto resulta lógico, si consideramos en cuenta que los vivientes son los seres más perfectos de la naturaleza. Se comprende que en épocas anteriores la filosofía de la ciencia girase especialmente en torno a la física, y que sólo cuando la física y la química han progresado mucho haya podido también progresar seriamente la biología, volviendo a colocar a los vivientes en el puesto central que les corresponde, y a la biología en el centro de las ciencias naturales. Por otra parte, el progreso científico se ha interpretado, durante siglos, como si descalificara a las reflexiones ligadas a la finalidad natural. No parecía haber lugar para la finalidad en la ciencia. Sin embargo, el progreso actual de la biología muestra que la naturaleza se encuentra completamente penetrada de dimensiones finalistas. La física del caos y de la complejidad. Otro ámbito revolucionario en la ciencia contemporánea es el estudio del caos determinista, que se encuentra relacionado con la complejidad, o sea, con la formación de sistemas cada vez más organizados. Se trata de un nuevo ámbito científico que se extiende a fenómenos muy diversos, y que tiene especial interés porque permite comprender la existencia y características de los diferentes niveles de organización que existen en la naturaleza. De todos modos, es importante señalar que, aunque con frecuencia se asocian el caos y la complejidad, su relación es muy particular, no se trata del mismo tema, y la complejidad no se explica simplemente mediante el caos. La relación entre ambos temas consiste en que los estados complejos se encuentran en el límite entre el comportamiento periódico predecible y el caos impredecible. Los estudios sobre el caos se desarrollaron especialmente a partir de los trabajos matemáticos de Edward Lorenz en 1963. Se trataba de ecuaciones diferenciales no lineales que no admitían soluciones periódicas estables. Aparecen trayectorias que permanecen en una región alrededor de las soluciones estacionarias, y son muy irregulares. Ese comportamiento no se debe a imprecisiones de cálculo. En esos fenómenos, trayectorias inicialmente cercanas divergen exponencialmente en el tiempo. La conclusión era que, aun tratándose de un sistema determinista, su evolución es intrínsecamente impredecible. Solo se podría determinar la posición del sistema en un futuro lejano si se conocieran con total precisión las condiciones iniciales, pero esto es imposible, según el principio de indeterminación de la mecánica cuántica. En 1971, David Ruel y Floris Teikans publicaron un artículo clásico, formulando una teoría general de lo que llamaban atractores extraños, de los que el atractor de Lorentz era un caso particular. En sistemas que disipan energía, las trayectorias son atraídas hacia una región, pero son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Se denominan también atractores caóticos o atractores fractals, relacionados con la dimensión fractal de Mandelbrot. En estas teorías, se denomina caos al comportamiento errático de unas trayectorias deterministas muy sensibles a las condiciones iniciales. Se trata de estudiar fenómenos caracterizados por un movimiento aparentemente aleatorio que se describe mediante ecuaciones deterministas. Por eso se habla de caos determinista. En estos fenómenos existen muchas regularidades que se observan experimentalmente y pueden ser tratadas matemáticamente. Se obtienen ecuaciones deterministas en las cuales, cuando existen pequeños cambios en las condiciones iniciales, surgen grandes desviaciones e imprevisibilidad. Se han encontrado muchos modelos para el estudio de los fenómenos del caos. Se trata de fenómenos que se dan con abundancia en la naturaleza. El caos es, por una parte, determinista, pero por otra, refleja un futuro incierto. Sugiere la existencia de una indeterminación en el mundo físico. Y permite comprender cómo, a partir de una colección bastante limitada de componentes y de leyes básicas, pueden llegar a formarse sistemas muy variados y que poseen muchos tipos de complejidad. En las últimas décadas ha adquirido cada vez más importancia el estudio de la autoorganización, cuyo análisis se puede relacionar con los conceptos de información, potencialidades y direccionalidad, que ocupan un lugar central en la filosofía de la naturaleza. La informática ya se ha aludido a la importancia del concepto de información en biología. Se trata de un concepto que ocupa un lugar cada vez más destacado en la ciencia y en la filosofía de la naturaleza. El concepto de información suele utilizarse en tres contextos que, si bien están relacionados, son diferentes. En primer lugar, tanto en la vida ordinaria como en las ciencias de la información, se relaciona con la comunicación de mensajes y, por tanto,
con la acción de informar a alguien acerca de contenidos que tienen un significado. En segundo lugar, la teoría de la información estudia aspectos tecnológicos de la transmisión y tratamiento de mensajes, utilizando conceptos matemáticos relacionados con la teoría de la probabilidad. En tercer lugar, en las ciencias experimentales se utiliza cada vez más un concepto de información que equivale aproximadamente a un programa que guía la actividad natural. Este concepto se comenzó a utilizar en la biología cuando se descubrió la existencia de la información genética, y se ha extendido también a otros dominios de la física y la química. 31. La teoría de la información trata del estudio científico de la información, y comprende el estudio del procesamiento y transmisión de información. La informática estudia ese ámbito científico y tecnológico, que ocupa un lugar cada vez más destacado en la vida ordinaria y en la ciencia contemporánea, y que incluye los ordenadores, las telecomunicaciones y la microelectrónica. Se trata de un conjunto de conocimientos y de aplicaciones tecnológicas que están provocando una revolución, tanto conceptual como práctica, de enorme magnitud en los diferentes ámbitos de la vida humana. Además, es un campo que se encuentra en constante y rápida expansión. 4.2. Ética y biogenética. Ya se ha señalado que el progreso de la biología ha conducido a un conjunto de nuevas aplicaciones que constituyen la biotecnología, que se encuentra todavía en sus comienzos, pero que ya permite conseguir resultados de enorme importancia. En la biotecnología se utilizan seres vivos para producir alimentos, medicinas y otros productos. Obviamente, algunos procesos de este tipo se han utilizado desde hace mucho tiempo, basta pensar en los procesos de fermentación utilizados a escala industrial. Los avances recientes se refieren especialmente a la ingeniería genética, mediante la cual se manipula el ADN de los organismos con objetivos diversos, que van desde la producción de medicinas hasta la producción de otros vivientes mediante clonación. Es evidente que la ingeniería genética plantea importantes problemas éticos que la sociedad está comenzando a afrontar. En este ámbito es especialmente importante contar con principios éticos adecuados, ya que, en caso contrario, fácilmente podría admitirse que todo lo que resulta técnicamente posible es también lícito, lo cual lleva a consecuencias éticamente desastrosas. La biotecnología proporciona instrumentos importantes para avanzar en los ámbitos de la salud y de la alimentación, pero plantea también serios desafíos morales. De este modo, el progreso científico contemporáneo muestra que la ciencia experimental, aunque posee una autonomía legítima, exige un complemento ético que no puede ser proporcionado por el mero progreso científico, y del cual depende, en medida cada vez mayor, que se consigan condiciones auténticamente dignas y conformes con las exigencias morales de la vida humana.